saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, aquí estamos otro lunes para poner nuestra fe en vivo y vamos a hacer un viaje a un lugar a donde yo tengo muchísimas ganas de algún día poder visitar en persona, pero vamos a ir virtualmente hasta las Islas Canarias y nos vamos a encontrar con alguien que realmente yo aprecio, admiro mucho, un gran católico, y ahora daré sus títulos, es el señor Juan Ignacio Moreno Luque. Juan Ignacio, bienvenido nuevamente después de tantos años aquí a esta tu casa, EWTN, y concretamente aquí a Nuestra Fe en Vivo. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Pues mira, Pepe Alonso, estoy encantado de poder estar viéndote nuevamente, de poder estar recordando al verte aquella maravillosa excursión cuando nos vimos en Asturias con ocasión de ver el sudario de nuestro Señor Jesucristo, el que estuvo sobre su cara, que se guarda en la Catedral de Oviedo, en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, por razones históricas absolutamente contrastadas, y que tú fuiste a ver allí y que subimos a los lugares y montañas donde estuvo guardado durante la Reconquista, y los gratos momentos que pasé junto a tu mujer, que en paz descanse, y la visita a Covadonga y todo lo que lo recuerdo con enorme satisfacción, lo mismo que una excursión a la que tuve la oportunidad de patrocinar prácticamente con Cristi Ramis a la cabeza, que vino a Oviedo a ver a la catedral y les enseñaron también el sudario, les regalaron un libro del ayuntamiento, un grupo de ahí Sí. de Alabama. Y pues el verte nuevamente y reencontrarme contigo después de tantos años, y te veo también, porque la verdad es que te veo igual que te veía. No sé si antes es que estabas muy viejo o es que, o es que te conservas muy bien, no lo sé. No, Juan Pero Ignacio, yo pudiera cantar aquella canción de Rocío Dúrcal, ¿cómo han pasado los años, mi hermano? Oye, Juan Ignacio, de esa excursión yo recuerdo aquella ascensión que hicimos al Monsacro, al Monsac, que fue aquel socavón donde estuvo el Arca Santa, aquella de que llegó desde Tierra Santa hasta Asturias, y me recuerdo que aquella subida era como para las cabras, sí, y sin embargo, después de varias curvas donde hubo el precipicio al lado, estuvimos allá en aquel lugar donde está aquella ermita. sí. Bueno, déjame te presento, Juan Ignacio, porque tienes dos sombreros. Hablaste ya ahora del Santo Sudario, del cual vamos a hablar, pero Juan Ignacio es magistrado de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia de las Islas Canarias, o sea que también es un magistrado que administra justicia. Juan Ignacio, me gustaría que dividiéramos este tiempo que tengo la dicha de tenerte, y mira, esto gracias a la pandemia. Yo tengo que dar gracias a la pandemia por varias cosas. Una de ellas es que te podemos tener nuevamente en Nuestra Fe en Vivo. Bueno, Yo tenía siempre este sueño de volverte a poder compartir contigo un rato aquí en EWTN, pero ahora gracias a la internet pues estamos contigo en Canarias. pues Juan Ignacio, vamos a hablar un poquito porque en todos estos años me he encontrado que una inmensa mayoría de los católicos ha oído hablar de la Sábana Santa que se encuentra en Turín, que es la que creemos por muchísimas razones que fue el lienzo con el que estuvo el Señor cubierto en el Santo Sepulcro y donde quedó impresa su imagen cuando viene ese momento de la resurrección. Pero muy poca gente, incluso en Asturias, saben de ese otro gran tesoro, esa gran reliquia maravillosa que se encuentra en la Catedral de Oviedo, que es el sudario, que por cierto se encuentra bíblicamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, que dice que cuando entra Pedro y después entra Juan al sepulcro, encuentran, dice, el sudario que estuvo en el rostro del Señor doblado a un lado. Háblanos un poco, Juan Ignacio, porque tú eres un experto en esta materia, de esta maravillosa pieza que se encuentra allá en Oviedo. ¿Qué es el Santo Sudario? bueno, el Santo Sudario, efectivamente, como tú lo acabas de escribir, capítulo 20, versículo 7, yo creo que es un apéndice que se le fue a quien escribió el Evangelio de San Juan, porque nos consta que el Evangelio de San Juan no está escrito directamente por San Juan, sino por su escuela, de las cosas que él contaba, y él contaba lo que vio, como dice él en su Evangelio. Yo cuento lo que he visto, ¿no? Y cuenta precisamente eso, cuenta de un misterioso sudario que había estado sobre la cabeza del Señor, es decir, que en el momento en que el Señor expira y muere y queda pues con los ojos abiertos y en una situación dramática,
y echando sangre por todos sus costados, por el pelo de su cabeza debido a la corona de espinas, sangre impura que no podía llegar a la tierra según las creencias, porque eso era malaje prácticamente para los judíos. Pues rápidamente, en cuanto el Señor expiró, se apresuraron a subir a la cruz y taparle la cara para que su rostro no fuera visto. De tal manera que la imagen que tenemos normalmente los cristianos del Señor en la cruz, expirado, muerto, no es realmente la foto histórica de cómo estaba en la cruz, porque inmediatamente después de exhalar, los apóstoles se ocuparon, los apóstoles, las personas piadosas, no concretamente los apóstoles, quizás San Juan, que estaban al pie de la cruz, subieron y le taparon y le cosieron a su pelo y le envolvieron su cabeza con ese paño, con un paño de lino que es mucho más pequeño, es simplemente un pañuelo de los que llevaban los judíos como sudarios, y sí que es un verdadero sudario, para sudar, para que secarse el sudor de la cabeza, no la sábana, que es otra cosa que ha tomado el nombre de sudario y que lo que ves es un envoltorio de todo el cuerpo, un envoltorio funerario, unos paños funerarios del cuerpo de Cristo. Con ese sudario que estuvo en el rostro del Señor, así lo descendieron de la cruz para que con los movimientos, incluso los borbotones de sangre que salían al mover el cadáver y descolgarlo de la cruz, lo utilizaron como compresa para que no saliera toda esa sangre y no fuera dejando un río de sangre mientras iban trasladando el cadáver del Señor, y así lo llevaron con ese paño puesto, así lo llevaron hasta el sepulcro. Y en el sepulcro, evidentemente, cuando empezaron las labores de amortajación del Señor, de amortajarlo, de ponerle otros paños fúnebres y limpiarlo, secarlo, ya piadosamente ese sudario lo enrollaron y lo colocaron en un lugar aparte. Y debió de ser una pieza muy importante para que un evangelio, para mí, tan absolutamente impresionante como es el Evangelio de San Juan. Yo, sabes, Pepe, que yo tengo estudios de teología y yo tengo una tesis absolutamente, por así decirlo, innovadora, fruto de mis estudios de teología en la Facultad del Norte de España, en la Universidad de Burgos. Yo tengo una tesis innovadora que para mí el Evangelio de San Juan es el Evangelio de la Virgen María. San Juan da unas claves que no da absolutamente nadie, ninguno de los otros evangelios sinópticos que recogen la vida de Jesús. Da claves teológicas sobrecogedoras y cuenta cuestiones donde ya los apóstoles no estaban presentes. Por ejemplo, sobre la institución de la Eucaristía, nadie trata mejor la Eucaristía que la trata el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Pues porque la Virgen María vivió prácticamente 20 años con San Juan y algo más le contaría y profundizaría en el misterio, y se lo contó a San Juan. San Juan, lógicamente, después de la Asunción de la Virgen, tenía unas visiones de lo sucedido en el mesianismo de Jesús muy distintas y mucho más profundas que las que tenían los otros apóstoles. Por lo tanto, considero que el Evangelio de San Juan es una reliquia teológica impresionante. Pues en esa reliquia teológica impresionante, quizás porque el Señor se quiso guardar un as en la manga para la autentificación de la sábana, porque el sudario de Oviedo lo que hace en definitiva, y eso lo tenemos, y te puedo decir que yo soy de la ponencia, participé en el aspecto jurídico de la ponencia que tenemos actualmente de los últimos estudios sobre el sudario de Oviedo, donde tiene un nivel de correspondencia con la correspondencia en cuanto a la cara, porque es lo único que recoge nuestro sudario, las manchas de sangre, la formación de las manchas de sangre, los lugares de las heridas, los agujeros de la corona de espinas, el grado de consunción entre el sudario de Oviedo, la cara del sudario de Oviedo y la cara de la imagen es superior al 90%. Al 90%. Al del sudario de Turín. Por lo tanto, nosotros estamos prácticamente seguros de que estamos verdaderamente ante el envoltorio que cuenta el Evangelio de San Juan, que estuvo sobre la cara de nuestro Señor Jesucristo, y que por eso quedó un versículo en el punto 7 del capítulo 20 diciendo: y el sudario que había estado sobre su cabeza. Bueno, pues ese sudario que tuvo un recorrido distinto a la sábana santa,
ese sudario lo tenemos el privilegio de tenerlo los asturianos en Oviedo. Y dirá la gente, ¿por qué? ¿Por qué en Oviedo, en la catedral de Oviedo? Será, bueno, pues estas supercherías de las... No, 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 es decir, el recorrido está perfectamente claro, es decir, cuando Cosroes, el emperador o el rey árabe, destruye prácticamente Jerusalén y empieza una persecución de los cristianos, las reliquias de los cristianos que se encontraban en un arca santa se recopilan y una parte de ellas huyen hacia Constantinopla, donde es el camino que sigue el Santo Sudario, y luego hay otra parte de reliquias que siguen el camino del norte de África, hasta que llegan a Ceuta, cruzan el Mediterráneo y ese arca está en principio, con ese sudario, está en principio guardado con todas esas reliquias, con otras impresionantes, como la casulla de San Ildefonso, regalada por la Santísima Virgen y entregada por ángeles a San Ildefonso, que se perdió en la catedral, estaba en la catedral de Oviedo con la revolución marxista del año 34, donde dinamitaron la sábana santa y se perdieron casi todas aquellas reliquias, excepto, dinamitaron el arca santa, excepto el sudario que milagrosamente se salvó. Bueno, pues de ahí, por razones de conflictos bélicos con los musulmanes, de ahí pasó de Sevilla a Toledo. Al principio la invasión islámica, como hacen siempre los musulmanes, pues la invasión islámica fue relativamente pacífica y se convivieron las tres religiones con capital en Toledo. La España entonces tenía su capital en Toledo y ahí convivieron los musulmanes con los judíos y con los cristianos hasta que Abderramán II se convierte en un caudillo intolerante y prácticamente inicia una persecución extrema contra los cristianos que se tienen que refugiar en el norte, en la cornisa cantábrica, y se llevan sus reliquias. Y allí tienen que aguantar el asedio y es el inicio de la reconquista de España para el cristianismo y de la reconquista de Europa en una parte, porque en otra fueron efectivamente los austriacos y los serbios los que tuvieron que luchar contra los turcos y otro tipo de lucha. La Europa cristiana se fundamentó en esos dos combates, en el combate por el Oriente y luego el combate por el Occidente, que es España, y ahí se libró en los reinos del norte, en Asturias. Al final se refugiaron las reliquias en Asturias y esa reliquia pasó más o menos inadvertida, pero hay un documento antiquísimo del año 1100, al principio, al poco del año 1000, es el rey que abre el Arca Santa y cuando se ponen a hacer una descripción de las cosas que venían en el interior del Arca Santa, una de ellas de las que recoge con muchísima claridad es y el sudario del Señor que había estado sobre la cabeza del Señor. Bien, eso lo dice un rey en el año 1100. Es una cosa impresionante y está firmado por él y el sudario que había estado en la cabeza del Señor. De tal manera que hubo un momento en que cuando la sábana santa de Turín toma, que es un milagro, porque la sábana santa de Turín, el que quiera no ver en la sábana santa de Turín un milagro y no reconocer la grandiosidad del quinto evangelio, donde la pasión de Cristo está prácticamente radiografiada en ese paño, y la NASA se quedó perpleja en sus estudios en el año 1979, creo que fueron, cuando fue para allá con 13 toneladas de material de estudios, llevaron hasta material que utilizaban las sondas en Marte para analizar la sábana y se quedaron perplejos y dijeron que la sábana santa de Turín recogía una resurrección luminicotérmica, es una imagen impresa por una imagen mediante una reacción luminicotérmica de origen desconocido, y hoy en día hay quien sigue diciendo, pues no, bueno, pues te estás enfrentando de una forma hostil a la propia ciencia. Bien, pues hubo alguien ya que dijo, bueno, y hay un sudario, entonces ese sudario que hay en Oviedo, pero ¿qué es ese sudario de Oviedo? Y los estudiosos de la Sábana Santa, como se leían también el Evangelio, dieron con el capítulo 20 de San Juan, el versículo 7 del capítulo 20, donde decía, y cuando el apóstol San Juan miró, porque había entrado San Pedro primero, vio los lienzos, las vendas con las que habían envuelto al Señor, las vio allí tiradas, sin nada, y el sudario que había estado sobre su cabeza enrollado en un lugar aparte. Y dice que en ese momento vio y creyó. Dice, bueno, pues alguien dijo, ¿será el sudario que habla el Evangelio de San Juan en su capítulo 20, versículo 7, ese que está en Oviedo?
Entonces se inició un movimiento, una investigación impresionante de gente muy seria, y yo aquí voy a contar una pequeña anécdota que estas cosas son, porque es absolutamente fidedigna, en cuanto que me la contó uno de los que estudió el sudario de primera mano cuando la Iglesia dio autorización para un estudio científico, como el doctor Villadín, el jefe que era un forense más o menos agnóstico, porque los españoles somos así, somos muy así, somos un poco, no nos gusta la apologesis. El católico español quiere ir rápidamente eso, pero eso será verdad, o no nos gusta hacer apologesis de las reliquias. Entonces, para el equipo de investigación de ese sudario, nombraron a un forense muy prestigioso, un hombre más bien agnóstico, ¿no? Entonces, voy a contar una anécdota que me contó una de las personas que estuvo presente en el momento, y que para mí, yo no estuve presente en aquel momento, pero es como si lo hubiera estado por la confianza que me da esa persona. Era del equipo de investigación. Bueno, este presidente del equipo de Ledices, del equipo de investigación del paño de Oviedo, dijo, bueno, esto es un paño, que esto no es nada de nada, ni aquí va a haber nada, ni esto es sangre, esto serán pinturas, esto ni aun cuando fuera sangre, después de 2000 años, aquí podíamos encontrar con nuestros test y nuestra capacidad tecnológica y química o bioquímica, podíamos encontrar nada. Bueno, pues tomaron muestras de las manchas de sangre, las colocaron en los reactivos químicos, tocaron con los reactivos químicos, y los reactivos químicos dieron una instantánea, una impronta, como si se tratara de sangre natural del mismo momento. Como si fuera Déjame te hago una pregunta, sí. Porque mucha gente cuando escucha esto dice, bueno, pero aparte de que hay toda esta leyenda o esta historia, perdón, del viaje del sudario que tú nos has narrado tan perfectamente bien, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué pruebas científicas? Tú acabas de tocar una primera, ¿no? Que fue descubrir que esa sangre que se encuentra en el sudario, porque tengo entendido que en la sábana de Turín, en la sábana no hay sangre, en la sábana es una mancha producida por ese calor de la resurrección del cuerpo. Pero en el sudario creo que es... Pepe. ¿En Turín también hay sangre? Sí, claro. Lo que pasa es que la sangre, precisamente, la sangre no resucitó y no formó la mancha. Precisamente por eso, la sangre que hay es decir, el cadáver también sangraba. Entonces hay manchones de sangre. Entonces lo que ocurre es que cuando se produce la resurrección y la mancha, la sangre no resucita. Y entonces se produce el verdadero fenómeno de que mientras la mancha es un negativo fotográfico, la sangre es un positivo. Y al revés, cuando se aplica una fotografía, el positivo de la sangre es negativo en la mancha. Pero sí hay sangre. Entonces se contrastó la sangre del sudario del sudario de Oviedo con la sangre de la sábana, y son del mismo grupo sanguíneo, AB. Y también otro punto que creo que es importante es que también en el sudario de Oviedo, al analizar la tela, han encontrado partículas de polen de vegetales, de la parte vegetal, que solamente se encuentran en Jerusalén, en el área de Jerusalén. ¿Es así, Juan Ignacio? Así, y muchas de ellas comunes con las de la sábana. Y muchos de los pólenes comunes concuerdan con la sábana. Concuerden con los pólenes de la sábana. Luego hay otros distintos, porque siguieron caminos distintos. Pero hay una serie de pólenes de la zona de Jerusalén que son iguales en la sábana de Turín que en el sudario de Oviedo. Yo tengo las conclusiones del último estudio. Es un tocho impresionante, hecho con una seriedad increíble. Estamos a la espera de una aprobación por parte de la diócesis de Oviedo para hacer un congreso extraordinario sobre las conclusiones a las que hemos llegado, pero en eso te lo puedo adelantar. Los estudios forenses que nosotros tenemos, el grupo de coincidencias, es más, te puedo decir, hay en las manchas de sangre de la sábana santa, hay trozos de sangre que faltan, que están en el sudario. Es decir, al quitarle el sudario de la cara del Señor,
se llevaron de regueros de sangre trocitos que después, ya como estaba muerto, no se recuperaron. Y sí, sin embargo, de forma intermitente aparecen en la sábana. Es decir, que es un encaje, es una coincidencia tan enorme entre el sudario de Oviedo que nosotros estimamos entre el 90%, 90 y tantos por ciento de coincidencia. Para las personas, me lo decían a mí, me preguntaban a mí como magistrado, como juez. Con estas pruebas, yo pues contesté, con estas pruebas, con muchas menos pruebas, se condenan a los hombres a la silla eléctrica. Es decir, el grado de prueba científica de que el sudario estuvo sobre la misma cabeza de la misma persona que la sábana está retratado hoy en día con todo lo que se le ha hecho y el estudio forense, por el tipo de formación, por el tamaño de la barba, las medidas de los ojos, la forma de la nariz, es decir, por todo. La coincidencia es absoluta, es una maravilla. Y bueno, ahí está ahora mismo. Oviedo ha hecho un esfuerzo muy grande. El sudario se guarda en una cámara antibala y antiincendio y anti todo. Está metido en una cámara con un gas especial para su conservación. Hoy en día ya lo puede ver cualquier peregrino que vaya, no es como tú, que estaba tapado y había que tener enchufe para poder verlo, que fue lo que tuviste tú, tuviste allí, gracias a mí pudiste verlo, pero hoy en día cualquier peregrino que vaya, como está metido en una urna transparente, puede ver el sudario, y luego microscópicamente hay unas pantallas gigantes donde tú tienes táctil, puedes acceder y aumentar casi hasta nivel microscópico para poder hacer un análisis exhaustivo de cada mancha del sudario. Es una preciosidad como lo tienen en la actualidad. Una actualidad yo recomendaría a cualquier persona. Es mucho más, perdóname, termino, es mucho más bonito que yo he estado en Turín viendo la sábana, pero claro, no te la exhiben. Sin embargo, esto te lo están exhibiendo. Cualquiera que quiera ir a Oviedo y verlo, lo puede ver y puede estudiarlo si quiere. Él con las manos puedes acceder a niveles microscópicos del tamaño de la formación del lino. Es una maravilla. Sí. No, te interrumpo por esto, es que te quiero contar una anécdota. En esa famosa visita, donde tuvimos la dicha de contigo escuchar toda esta historia que nos has resumido ahora en estos minutos, después nos permitió el entonces obispo de Oviedo, Carlos Osoro, que hoy día es cardenal de Madrid, sí, nos permitió poder filmar dentro de la Cámara Santa, incluso el que era el abad de la catedral, Somoano, el padre Somoano, se revistió con toda la capa pluvial importante, nos trajeron el sudario, lo colocaron sobre el Arca Santa y pudimos hacer una filmación como estamos haciendo aquí, digamos, con las cámaras directamente sobre el sudario, sobre ningún cristal ni nada. Ahí estaba el sudario. Una maravilla. Y yo creo que ha sido uno de los momentos más impactantes en mi vida, Juan Antonio, el estar frente a esa pieza. Y Viri estaba al lado mío. Y mientras estábamos haciendo esa filmación, porque era un silencio para poder filmarlo de un lado a otro, de arriba a abajo, etcétera, Viri, mi esposa, me toma la mano y me dice, tócalo. Y yo le digo, no. Y Viri entonces, desobediente, tomó mi mano y me la puso sobre el sudario en una de las esquinas. Así que tuve el privilegio, Juan Antonio, de poder tocar esa pieza que nadie la toca, porque tengo entendido que esta pieza solamente se exhibe, digamos, ya públicamente. Sí. Tengo entendido que es el día de San Mateo, y ahora parece que es el Viernes Santo. Ahora ya no se exhibe, ahora ya no la sacan, porque la tienen guardada en una cámara de... Ajá. Entonces ahora, como todo el mundo puede ir a la Cámara Santa y se puede ver a una cierta distancia, metida en su urna con un gas especial para la conservación y tal, no la quieren tocar para que no sufra deterioro. Entonces se puede ver, todo el que la quiera la puede ver, pero no se exhibe ya. Entonces el hecho de que yo toqué el Santo Sudario me convierte en reliquia de segundo grado. Segundo. Privilegio absoluto. Privilegio absoluto. Juan Ignacio, me quedan un par de minutos antes de ir a nuestro primer corte. Una pregunta. Para la gente que quiera viajar a Asturias,
Creo que España es una cantidad de posibilidades inmensas. Tenemos simplemente rápidamente, tenemos en Valencia, que ya no tenemos oportunidad en este programa, quizá haremos otro contigo, de hablar del Santo Grial que se encuentra en la Catedral de Valencia. Sí. Ni qué decir esta reliquia maravillosa que está en la Catedral de Oviedo. Y luego el otro punto, que es un punto de muchísima peregrinación, que es Santiago de Compostela. O sea que España es un lugar que tiene una cantidad inmensa de recursos para que nuestra fe se haga viva. Veamos que todo lo que encontramos en las Escrituras, como la Cena del Señor, como el sepulcro, etcétera, el Señor permitió que quedaran estas piezas para comprobarnos que aquello no es una historia inventada, sino son hechos reales, y que tú, como un juez que siempre vas a los hechos concretos antes de dictar sentencia, has podido personalmente ver todo esto y decir, esto es real, esto no es una historia, no es una fantasía. En este minutito, ¿cuál sería tu último pensamiento antes de que cambiemos de tema, Juan Ignacio? Mira, mi último pensamiento, te lo voy a decir, en todo este tema de las reliquias extraordinarias del sudario y del sudario y de la sábana, yo quisiera mandar como un mensaje breve, un mensaje muy importante, ¿no? La fe se cimienta sobre un sentimiento, unas ganas afirmativas, sobre un sí al Señor, sobre una voluntad. Es una cuestión no solamente de gracia, sino también de una correspondencia, de una voluntad. Y el Señor pone, ha puesto para los hombres del siglo XXI algunas pruebas donde la ciencia se ha estrellado sobre ellas y no tiene más remedio que reconocer que son auténticas. Y eso es lo que quería decir. Son unos pequeños ases en la manga que el Señor ha tenido a bien mantener a través de los siglos para que aquellas personas que quieran pronunciarse en ese sí a favor de esa fe vean que lo que sucedió fue verdad. Y lo que sucedió, porque es verdad que lo que prueban el sudario y la sábana, en definitiva, es que estuvieron sobre un cuerpo que creemos que es el de nuestro Señor Jesucristo, pero que todas las huellas que vienen recogiendo son una autentificación de toda la pasión de Cristo. Y no solo de toda la pasión de Cristo, sino también que es el hecho esencial de la sábana santa, de la resurrección. Una reacción lumínico-térmica de origen desconocido, dijo la NASA, que al final es la cuestión, porque al final a nosotros, a los cristianos, lo que nos interesa es la resurrección, que es la primicia de lo que esperamos todos los seres humanos de bien, que era la promesa en nuestra creación de una vida plena, trascendente y sin sufrimiento. Y ahí hay dos pruebas muy importantes, como hay otras, pero muy importantes para quien la quiera de verdad y a bien. Yo no soy un apologético, soy al revés, un crítico, porque tengo el espíritu de juez y me gusta siempre ver las dos partes, en todo. Hasta en la Guerra Civil Americana hay que leer la parte sudista y la parte de los del norte. Hay que leer siempre todo. Y yo, que soy un espíritu crítico, te puedo decir que ahí hay una verdad enorme y que los que atacan son agentes del maligno, del malo, y han intentado destruirlo muchas veces. Eso es lo que te quería terminar. Bueno, Juan Ignacio, vamos a este breve no comercial, anuncios, y volvemos contigo en un par de minutos. No se muevan porque tenemos mucho más que compartir con mi querido hermano Juan Ignacio Moreno Luco. Volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos de vuelta en las Islas Canarias. ¿Qué les parece, mi familia? Cómo hoy día por la tecnología podemos estar en cualquier parte del mundo, pero pocas veces con una persona que tiene la sabiduría, los conocimientos que ya hemos escuchado de Juan Ignacio Moreno Luque. Pero Juan Ignacio, yo quisiera ahora hacer un cambio muy radical de tema. Estamos en muchos países en un proceso de elegir nuevos gobernantes o nuevos alcaldes o nuevos, cualquier persona que va a asumir un cargo público.
Y se supone que estas personas pues son electas por medio del voto, el sufragio, que también lo llamamos desde un punto de vista más legalista, ¿no? El sufragio. Pero lo que me sorprende, Juan Ignacio, es que muchos de nuestros queridos católicos, cuando van a votar, se dejan influir mucho por los medios de comunicación o por lo que dice este candidato o esta candidata o aquel otro candidato, esas promesas que tú lo sabes muy bien, que muchas veces pues son palabras al aire, ¿no? Pero muchas veces el voto que tenemos que ejercer, y uno de los documentos del Vaticano II, concretamente Gaudium et Spes, que dice la Iglesia en el mundo actual, dice que el católico tiene que ejercer su derecho y obligación de votar. Pero yo quisiera que nos enfocáramos, y más tú como un magistrado que eres, ¿cuáles serían los criterios o cuáles serían, digamos, las pautas en las que un católico debe de poner su análisis de los diversos candidatos? Nosotros, la Iglesia nunca le va a decir vota por tal partido o vota por tal persona. Eso es una elección personal. Pero sí hay criterios importantes que deberíamos tener en cuenta cuando vamos a ejercer ese derecho y esa obligación que tenemos. Como magistrado, ¿qué nos dices tú del voto católico en general, Juan Ignacio? Mira, Pepe, cuando yo estudié teología, que la estudié cuando ya era magistrado, porque tenía mi tribunal delante, coincidió, porque fue una coincidencia. Yo ejercía en ese momento mi labor judicial en Burgos, en Castilla, y delante del Tribunal Superior donde yo servía estaba la Facultad de Teología del Norte de España, que es la más importante, estaba llena de seminaristas sudamericanos, me acuerdo. Y yo los veía desde mi despacho y un día entré allí a ver qué era aquello, ¿no? A ver qué se vendía allí, ¿no? Y me encontré con algunos profesores, con algunos seminaristas, y bueno, decidí empezar a estudiar asignaturas de la carrera de teología allí en Burgos, ¿no? Y la primera asignatura que escogí fue la que más me gustó de toda la carrera de teología, que se llama Antropología Filosófica. La antropología filosófica es una maravilla y explicaban cómo los hombres explican la naturaleza del hombre, explican, bueno, de esto se podrían dar, de hecho yo he dado aquí varias conferencias sobre este tema, ¿no? Los hombres somos sustancialmente iguales, ¿no? Todos somos seres humanos y por lo tanto estamos conformados de lo mismo. Es cuerpo, alma y espíritu. Eso a la gente parece que lo ha olvidado. Todo el mundo cree que los hombres somos cuerpo y alma y no es verdad. Los hombres somos cuerpo, alma y espíritu. Ya los griegos decían la psiquis, sí, la psiquis, el neuma y el soma. Psiquis, neuma y soma, cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas. Y se ve en el Magnificat de la Virgen, cuando le dice al ángel, se alegra mi espíritu, agradece mi alma la bendición del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque has hecho en mí maravillas, en mi cuerpo una maravilla, pero distingue, se alegra mi alma, se alegra mi espíritu, habla de tres partes, ¿no? El hombre tiene tres partes y el problema es que los pesos específicos del alma, del cuerpo, del espíritu, nos hacen, según preponderen en el ser humano, nos hacen ser un poco distintos, nos hacen que vayamos tomando caminos distintos. Y esos caminos distintos se traducen en que, siendo sustancialmente iguales, valoramos como más importantes cosas distintas. Entonces hay hombres que lo primero que valoran es la justicia social. Entonces, sí, yo soy católico y religioso y Dios y lo que quieras, pero para mí, si no hay justicia social, yo soy un desgraciado. Entonces yo quiero votar al que entienda que me va a dar más justicia social. Te puedes encontrar con otros que dicen, sí, yo soy religioso, soy cristiano, pero yo lo que valoro esencialmente es la libertad, porque si no tengo libertad, todo lo demás pues no me interesa, lo paso a un segundo plano. Y hay otras personas que dicen, no, yo lo que valoro es el orden, valoro la ley. Otros dicen, yo valoro fundamentalmente quien permita que las familias sean los núcleos esenciales que estructuren una sociedad, el valor de la familia. Entonces, según vayamos poniendo el acento en unas cosas o en otras,
los hombres nos vamos divergiendo hacia distintos, vamos siendo divergentes hacia distintos partidos y distintas opciones, aun cuando en principio seamos creyentes, ¿no? Y seamos cristianos o seamos católicos. Sin embargo, y aquí está el punto fundamental que se estudia en antropología filosófica, y esta es la respuesta a tu pregunta. Esta es la respuesta a tu pregunta. Sin embargo, el problema que tenemos que tener en cuenta los católicos es que hay un antagonista, hay un ser maligno que quiere destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios, y esto es lo que no puede permitir, no puede perder de vista ningún católico, ningún creyente, ningún cristiano, ningún musulmán, ni ningún ser humano. La obra de Dios es que Dios no ha cogido con una varita mágica y ha hecho toda la creación entera desde el principio al fin, sino que en cuanto a las personas que ocupamos, que tenemos que venir al mundo para después ganarnos el cielo, en cuanto a todo ese ciclo de vida, nos nombró procreadores. Los hombres somos procreadores, o sea, colaboradores con Dios en la creación. Por lo tanto, si Dios lo que quiere es alentar la creación, porque somos procreadores con Dios, ¿qué quiere el maligno? El maligno quiere que el plan de la procreación se vaya al traste. Por eso el maligno lo que quiere es que el hombre no procree, lo que quiere es la muerte del hombre, lo que quiere es que no se cumpla el fin de la creación en la que Dios descansa en el hombre, en procrear. En definitiva, el instrumento en este momento más importante del maligno es el aborto. No cabe ni la menor duda. El que no quiera reconocer esto, el que esté poniendo en este momento el acento en la Pachamama o el acento en la Madre Tierra o en la climatología, todo eso son tonterías, porque para eso ya Dios dijo, yo haré unos cielos nuevos y una tierra nueva. Eso para mí es segundo plano, pero la procreación no. Por eso el que lucha, aquellos que han ido luchando para volver a conseguir lo que ocurría en la Roma del siglo cero, del año cero, cuando San Pedro se encuentra allí, que es que los romanos, como no practicaban el aborto, esperaban a que el niño naciera y si no les gustaba la cara del niño, si esperaban niño y salía niña, si era defectuoso lo tiraban a una alcantarilla y se daban 24 horas. Por eso los códigos civiles, el Código Civil español, los códigos civiles sudamericanos que recogen la esencia del Código Civil español, decían que es persona el que nace enteramente desprendido del útero y vive 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Dicen eso, no se es persona hasta que no pasan 24 horas. Es una reminiscencia del derecho romano. Entonces, ¿qué pasa con el aborto? El aborto empezó diciendo que era un caso aislado para una persona que si había sido violada, que si empezó así hace 100 años el movimiento del aborto y se ha convertido en un derecho. Hoy en día se ha progresado hasta un derecho. El otro día leía la noticia en Francia de que quieren que se pueda liquidar al niño ya. O sea, bueno, como ocurre en todos los sitios en Estados Unidos, en las clínicas esas de Planet Parenthood, se matan a los niños con 9 meses justo antes de nacer, como pasa también aquí en España. Por lo tanto, el que quiera colocarse el que quiera colocar el verdadero problema del Señor, el que quiera colocarse al lado del cumplimiento del mandato más sagrado del Señor, que es la procreación, porque si no procreamos, somos árboles secos, somos viñas que no producimos. Es la viña que es lo que no... Tú has venido por la vida, a ti te han dado la vida y tú tienes casi la obligación de perpetuarla y tienen que darse circunstancias distintas a tu voluntad para decir, no, yo no participo en perpetuar la especie. Eso es casi sagrado. Bien, en este caso, en el caso de los Estados Unidos, este conflicto se ha polarizado de una manera tremenda, como yo lo veo desde fuera. Es decir, ahora mismo hay una serie de políticos en los Estados Unidos que ya no solamente hablan de que hay unos casos, de que, hombre, que hay que comprender al aborto, a la mujer, no.
es que es un derecho. Ahora se va con la pancarta de es un derecho. Es el derecho a matar a la criatura que llevó dentro. Es el derecho a interrumpir la labor de procreación. Y es lo más desagradable a los ojos de Dios. Lo más desagradable. Por lo tanto, la posición Mira, de un católico, entiendo que tiene que ser no, no, la de tú, colocarse tú, al lado de aquellas tú personas. como juez que te llegan infinidad de casos, cuando una persona, un hombre, una mujer, asesina a un adulto, llamémoslo de esa manera, hay toda una penalidad, se analiza el caso, etcétera, la gravedad, y hay una sentencia sobre eso. Y sin embargo, hoy día estamos al día asesinando a 125,000 o más seres humanos y el mundo mira para un lado. Eso no es muerte. Si se cayera un avión ahora mismo con 300, 400 pasajeros, sería la noticia en todos los periódicos. Y no se habla de la cantidad de seres humanos que hoy, en este momento, quizá en esta hora que hemos estado tú y yo compartiendo, cuántos cientos de seres humanos han sido asesinados sin tener el más mínimo derecho o posibilidad de defenderse. Mira, Juan Ignacio, quiero que tú lo analices. Nosotros acá estamos en Estados Unidos hablando, y no es solamente para Estados Unidos, sino creo que es para en cualquier parte del mundo, que hay cinco valores no negociables para nosotros católicos. Tú anunciaste el primero, que creo que es el primero más fundamental, el derecho a la vida. Yo tengo que analizar si ese candidato, esa candidata a cualquier puesto está en favor de la vida o está en contra de la vida, que es en favor del aborto. Segundo derecho que vemos que es también no negociable es el matrimonio. Y cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando del matrimonio que Dios instituyó, la unión de un hombre y una mujer, no lo que hoy día la sociedad nos presenta como matrimonio. Tercer valor que vemos que es imposible que cedamos, el derecho de los padres a educar a sus hijos no solamente en la fe, sino también ver que su formación pedagógica sea de acuerdo a lo que ellos creen con sus valores. Cuarto, libertad religiosa. Tú sabes que hoy día hay un gran peligro, hay una gran persecución religiosa por el mundo, que también la gente ignora completamente, cómo hay una persecución no solamente al cristianismo, al catolicismo, sino a otras religiones. Y quinto, que es el último, es el bien común. Y muchos católicos basan su voto en el último, diciendo, este me va a ofrecer trabajos, me va a ofrecer mejores prestaciones, y es el único que ven y no ven los otros 4 anteriores. ¿No crees tú que estos 5 valores son imposible que cedamos con nuestra fe? ¿Qué te parecen estos 5 valores o 5 principios que son no negociables? ¿Qué piensas tú de esto, Juan Ignacio, como juez? Pues mira, como juez estoy de acuerdo, pero si te fijas, de los 5 que has mencionado, ya los dos siguientes son una consecuencia del primero, la procreación, porque es decir, son lo que quiere el maligno, es siempre lo que quiere el maligno. El problema es que la Iglesia cada vez habla menos del maligno, lo que quiere del maligno. El Padre Nuestro tendría que recuperar nuevamente el Padre Nuestro de Orígenes y de los padres de la época hasta el primer milenio, mas líbranos del malo. Decía, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo, líbranos del maligno, no del mal en general como una cosa, no, líbranos del antagonista. Es evidente que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, porque entre 2 hombres o 2 mujeres, por muy respetable que desde un punto de vista civil pueda ser una unión, yo tengo amigos del movimiento gay, por así decirlo, por muy respetable que pueda ser eso, que puedes serlo, puedes entenderlo, de hecho no está ni penalizado en el Deuteronomio. No, por el judaísmo no había una condena penal contra los gays, sí contra el acto sexual gay, ¿no? Pero no contra el ser gay o esto. Entonces, el problema está en que el matrimonio de la gente gay o transgénero no es productivo. No van a generar, no van a procrear, está en la misma línea. Es decir, quiero que los hombres que pueden tener hijos se casen, quiero que tengan hijos, no, los mato. Y luego quiero que haya parejas del mismo sexo para que no se procree. Y en tercer lugar, vamos al siguiente punto, y después, ¿qué es lo que quiero? Destruir la familia, porque aun cuando pueda traer hijos al mundo, quiero que
esos hijos no tengan un concepto, no reciban estos conceptos de perpetuidad, de procreación, en favor de la vida. Quiero que reciban quiero que les sea transmitido una filosofía, un concepto de la vida estéril, que es el que puede dar una pareja gay, desde el punto de vista de la procreación. Entonces va todo en cadena, ¿no? Y llegamos hasta el punto de vista donde que si una sociedad, hasta les voto porque me va a conseguir mejor trabajo, sí, pero si partimos como de negar los 3 primeros puntos que tú has dicho, nos encontramos con una sociedad envejecida que tiene que ser sustituida, no sabemos por quién, porque el problema de toda Europa es que se ha quedado tan vieja que no va a poder, que está empezando a no poder pagar ni las pensiones de sus ancianos. No va a haber ni relevo generacional. Entonces, es una tragedia. Toda la sociedad se descoyunta. Es un principio diabólico. Todos los puntos que tú has mencionado están correlacionados en un mismo orden. La sociedad del orden natural, de cualquier tribu de los salvajes norteamericanos con los que se encontraron los colonos norteamericanos y los colonos españoles, mantenía principios básicos que hoy en día parece ser que están siendo negados, de orden natural. Principios de orden natural que hoy se ponen en solfa. Y ya no digamos ya nada cuando nos pasamos de eso a decir que esto es un orgullo, ¿no? Que el aborto es un derecho, ¡qué bien! Y un gay que dice, bueno, yo seré gay, como dicen algunos, y bueno, pero yo es mi vida, mi problema, yo tengo pero no tengo que hacer ostentación ni orgullo de nada, porque ¿de qué me tengo que enorgullecer? Es decir, no, es mi condición sexual y punto, ¿no? Es decir, y todo esto se está manejando en el sentido que va destinado a lo mismo, va destinado a destruir la labor de continuidad, la labor de la creación, a interrumpir el plan de Dios, en definitiva. Por eso todos esos valores tienen que ser valores fundamentales a la hora que tiene que atender un votante, ¿no? El problema está en cuando nos encontramos ahora, hoy en día... Perdóname, y termino. Nos encontramos hoy en día que determinados pastores de la Iglesia pues te dicen que estos no son los valores esenciales, ¿no? Entonces te vas encontrando con que te conviertes en un católico perplejo, ¿no? Y verdaderamente eso es terrible, porque esos son gente que no está en la sana doctrina, punto. Ya está. Porque esto es clarísimo, ¿no? Yo como juez te podría contar cosas tremendas. Juez de familia de Barcelona, donde me cuenta el caso de un niño en que su padre se hizo madre y se transgeneró en madre y su madre se transgeneró en padre. Y al principio rompieron, pero después se reconciliaron. Y el niño, pues resulta que quien veía a su madre era su padre y quien veía a su padre era su madre. Y el juez asistió a este acontecimiento. Esto se lo pregunté yo a un obispo aquí en España, en Canarias concretamente, que vino a dar una conferencia sobre Amoris Laetitia, y le dije yo... ¿qué le parece, padre? Es decir, estos dos señores que se han transgenerado y que ahora son el padre y la madre y en vez de eso están invertidos en la madre y padre, ¿podrían recibir los sacramentos? Pues sí, con un buen acompañamiento podrían recibir los sacramentos. Y entonces el escándalo del que habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, hay del que escandalizar a uno de estos pequeños, que se ponga una piedra de molino y se tire al río. ¿Qué mayor escándalo para un hijo que tu padre se convierta en tu madre y tu madre se convierta en tu padre? ¿Cómo me puede estar diciendo usted esto, señor obispo? No. Esto se lo dije yo a un obispo con micrófono en mano, micrófono en mano, y no me respondió. Entonces, por eso soy un católico perplejo, un poco, por lo menos un poco perplejo. Un poco perplejo, Pepe Alonso, porque ya siendo juez uno ya no es perplejo de casi nada ya. Mira, Juan Ignacio, tenemos un depósito en la Iglesia Católica, lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que es el gran desconocido. Toda esta riqueza que viene por muchos siglos, pero bueno, concretamente podemos hablar de León XIII hacia acá, ese depósito enorme que tenemos como magisterio de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, y lo ignoramos los católicos, la mayoría de los católicos. Tú le preguntas qué es la doctrina social de la Iglesia y abren los ojos como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Te quería hacer esta pregunta a ti. Hoy día están surgiendo por el mundo, y vosotros tenéis en España un buen ejemplo, estos nuevos gobiernos que se llaman
socialistas o progres. Socialistas o progres. Mi perspectiva es que estos gobiernos, y repito, no solamente el que ahora tenéis en España, sino están por otros lugares, y de hecho aquí tenemos una corriente que pudiera estar en esa línea, me parece a mí que son, en el fondo, son comunistas. Nada más que le han cambiado el nombre y le han cambiado la presentación, pero es otro lobo con piel de oveja, con una piel diferente. Hay un papa, el Papa Pío XI, que allá por el año 1800 y pico, 1900, nos dio una encíclica llamada Divinis Redemptoris, que tú conoces. Y en el número 60 de esa encíclica dice que el comunismo es intrínsecamente perverso. Entonces yo pienso que estos gobiernos que nos vienen presentando progre, socialismo, otra vez volvemos a tratar, a quitar todo lo que son estorbos, entre ellos la religión, son realmente gobiernos intrínsecamente perversos. ¿Qué piensas tú como juez, como una persona que estás metido en el poder, digamos, de la justicia, de estos famosos gobiernos que están surgiéndonos por acá y por allá, estos gobiernos socialistas? Bueno, yo lo primero que pienso es que no creo que sean gobiernos socialistas. Yo cuando estudié la carrera de Derecho, la carrera de Leyes mía, allá por el año 75 empecé la carrera, tuve la oportunidad de estudiar Derecho Político, Economía Política y tenía una visión muy clara de lo que es el socialismo, de lo que es el capitalismo, lo que es el comunismo y lo que es el fascismo. Es decir, podría hablar de verdad, pero largo y tendido, de lo que es cada una de estas cuatro grandes manifestaciones políticas. Hoy en día no vivimos, no creo que haya socialismo. Yo no entiendo, desde luego, desde la óptica de lo que yo entendí y estudié como socialismo, por ejemplo, el país más socialista del mundo, que tendría que ser China, pues difícilmente puede vender socialismo una oligarquía de partido único que ha vendido toda su producción a las multinacionales capitalistas, porque eso no está en los programas socialistas. Yo he discutido y les he callado la boca en algunas ocasiones, he discutido con gente muy avanzada de ideas de izquierdas y yo he defendido que el gran triunfador de la posguerra es el fascismo. Y para mí el fascismo está representado en China. El fascismo es un régimen de partido único con unos sindicatos adeptos al gobierno muy potentes y vendido a lo faccioso, vendido al capitalismo después. Esa oligarquía vive de poner una maquinaria de producción capitalista, que es lo que hace en este momento China. Y eso no es el socialismo. El socialismo es que todos los medios de producción, el socialismo, los medios de producción los tiene el Estado, todos, y el mercado lo controla el Estado completamente. Esto no es el caso de China. Y el comunismo, ya no solamente eso, sino que el comunismo es que los medios de producción, la propiedad privada más íntima también pertenece al Estado. Es un paso que va más allá. Yo aquí, los políticos que veo en España, desde luego lo que se hacen es comprarse chalés y coches, cuanto mejor, cuanto más buenos mejor, y vivir en un mundo donde sí, aplauden a China, pero como yo les diría, tú no estás aplaudiendo al comunismo ni estás aplaudiendo al socialismo. Perdona que te interrumpa, Juan Ignacio, perdóname que te interrumpa, pero me quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería en un minuto tu resumen, a reserva de que hagamos otro programa ampliando todo esto, en este par de minutitos que me quedan? Bueno, mi resumen en definitiva es decirle a la audiencia que nos escuche que muchas gracias por tener la paciencia de haberme escuchado mis ideas y que sean constantes en la fe, que profundicen en la escritura, que los tiempos que vienen son convulsos, pero que el Señor no abandona nunca a su pueblo, ni va a abandonar a la humanidad, ni va a permitir que las personas malas, las personas que luchan contra lo que es el orden del derecho natural y lo que es la felicidad en definitiva en la tierra de los seres humanos, se imponga. Porque eso lo que están vendiendo es una esclavitud encubierta, diciéndote que van a hacerte libre, pero no te hacen libre todo lo que se salga del orden natural divino y del orden natural humano que se encuentra en los lugares más recónditos. Todo eso, la prueba es que en el mundo animal no existe el aborto, ni existe todas esas cosas, ¿no?
Entonces, todo lo que se salga de eso es malo. Y que reflexionen y que tomen muy en cuenta y que sean valientes y que en sus asociaciones, que en sus lugares de trabajo, que en sus votos, que en sus gobiernos, luchen, que no se desmoralicen porque ganen, Bueno, van en muy bien. Juan Ignacio, partidos. te agradezco muchísimo tu participación. El tiempo es terrible en televisión, tengo que terminar, pero no te digo adiós, te vamos a contactar porque hay muchísimo tela de dónde cortar que queremos seguir trabajando contigo. Así que muchas gracias, Juan Ignacio Moreno Luque, a ustedes, mi familia, muchísimas gracias. Ya saben, siempre mi despedida. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea vida. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.